Hola amigos de Contexto, aquí estamos como cada día de 9 a 10 de la mañana y de 12 a 1 de la noche con ustedes analizando distintos temas. Hoy lunes, cuando estamos grabando este programa, vemos que amanecimos con, la encuesta Gallup hoy, que nos dice las preferencias del electorado, las mide. Es una de las encuestas que tiene más credibilidad, aunque ya no se sabe realmente. A veces el público dice que algunas encuestas están manejadas. Bueno, en el caso de esta encuesta Gallup, Abinader, el candidato del PRM, Luis Abinader, está en primer lugar, pero según este puntaje no se va en la primera vuelta, entre un 42 y 45 de la preferencia del electorado, mientras que Gonzalo Castillo, según esta encuesta, tiene el 31% y Leonel Fernández tiene el 19%. Otra noticia importante en el ámbito político en este día es también el informe del IFES, de esta compañía que hizo la auditoría de los sistemas electrónicos. No se sabe, no está muy claro cuál es el resultado de esta auditoría, porque he oído que no ha dado un informe completo, que todavía no está, y también he oído que ha dado un informe y dice que este resultado del voto electrónico es transparente, fantásticamente bueno. Esto de que fantásticamente bueno también me suena como una hipérbole, pero vamos a ver, vamos a esperar qué otro informe sale sobre este estudio tan importante, ¿verdad?, para la transparencia de nuestro proceso electoral. Primero el de febrero, que ya lo tenemos tan cerca a nivel municipal, y luego a nivel presidencial, diputados y senadores. Vamos a conversar hoy con un candidato a diputado de la circunscripción número 1 por el Distrito Nacional, con el licenciado Alejandro Domínguez, que me parece que tiene unas ideas bastante definidas, y queremos saber, primero, cuáles son sus posibilidades, qué ofrece él como diputado y cómo se dará a conocer entre estos tres partidos tan fuertes que tenemos en estas elecciones. Y por otro lado, analizar un poco este panorama, este escenario electoral, yo diría un poco confuso, que yo me acuerde el más confuso que he vivido. Alejandro, bienvenido. Bueno, gracias por permitirme estar aquí con ustedes el día de hoy. De verdad que para mí es un placer. Y entendemos que nosotros como candidatos tenemos grandes posibilidades de cara a cuáles son nuestras propuestas y qué nosotros entendemos que tenemos que hacer para llegar. Desde el punto de vista de la propuesta como tal, nosotros entendemos que el gran problema que tenemos nosotros como ciudadanos está relacionado a los sistemas de consecuencia. Yo creo que el principal problema que tenemos nosotros que atacar es ese, donde nosotros proponemos que debemos modificar el Código Penal y entrar en el tema de la sumatoria de pena. Yo creo que la sumatoria de pena es algo que se debe tener ahí, y también entiendo que en ese mismo tenor debemos tener en cuenta que los adolescentes se tienen que juzgar por sus crímenes y no por sus edades. Ese es otro tema en particular que también tiene un gran peso, porque si nosotros miramos la tasa de delincuencia hoy por hoy, los adolescentes tienen un rol protagónico, dados los resultados una vez son atrapados. Un adolescente que asesina o mata, independientemente de la cantidad de gente que asesine o mata, no tiene una pena mayor a 5 años. Otro punto importante en ese sentido es que también son utilizados por mayores para cometer crímenes, dado que a ellos no se le aplica una pena mayor. Correcto. Yo creo que en temas de sistemas de consecuencia lo vamos a trabajar por esas dos vías, pero también de cara al sector empresarial, que es el que pertenezco, debemos modificar y adecuar la ley 141-15 de reestructuración y quiebra empresarial. ¿Por qué? Porque esa ley no es como la ley de Estados Unidos. La ley de Estados Unidos, su ley de reestructuración y quiebra, permite que las empresas, ante un momento de falta de liquidez, puedan adquirir recursos y puedan seguir en el mercado con objetivo de crecimiento en un panorama normal. En la ley nuestra, su enfoque fundamental es garantizarle a los deudores, en términos generales, hay que cerrar la empresa, liquidarla para pagar a los demás, donde se pierden los empleos y no cumple su rol como tal. Yo creo que esa ley necesita unas modificaciones, y si lo vemos también desde ese punto de vista, debemos abarcar
y hacer autosostenibles los sectores de la circunscripción número 1. Yo creo que el tema de las MIPYME, que es muy mencionado, muy utilizado como un tema de cliché, sin embargo, el acceso a los créditos MIPYME son prácticamente imposibles, o que realmente se pueda adecuar a la realidad de cada micro o mediano empresario. ¿Por qué? En mi caso particular, yo intenté en algún momento accesar a un crédito MIPYME y piden más requisitos que un banco comercial, y al final, si tú pides 500, te dan 50. Entonces, si tú tienes un proyecto que tú tienes una estructura de costo basado en un número y te dan un número inferior, realmente no sé. ¿Quién es? ¿Banca Solidaria? No, las MIPYME. Banca Solidaria cumple un rol, pero Banca Solidaria está destinada a negocios más pequeños. Vamos a decir que muy micro, salones de belleza, colmado, pero... O sea que las MIPYMES, cuando accesan a esos créditos que tú te refieres, van directamente a los bancos. No. ¿A dónde? ¿Es el gobierno? Es el gobierno. Es entonces por Industria y Comercio. Por Industria y Comercio y el Banco Reserva, básicamente. Pero Industria y Comercio no presta a ellos. No, pero no, ellos como tal no prestan, pero te avalan. O sea, tú tienes que entrar en un proceso de... ¿Qué buscan las MIPYME? La MIPYME lo que busca es tratar de sacar la evasión, el comercio informal. Sí. Entonces, tú tienes que entrar vía Industria y Comercio y luego sigue hacia el Banco Reserva. Entonces, se supone que en la MIPYME lo que te facilita este proceso es porque las MIPYMES se supone que deberían de pedírsele menos requisitos porque no están tan organizadas como una empresa más formal, Mira, vamos a decir. Yo creo que más que requisito, debe venir requisito y asesoramiento. O sea, es una mezcla de ambas cosas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere emprender, puede tener inclusive hasta buenas ideas, pero no tiene los conocimientos necesarios para poderlo hacer realidad. Y eso ayudaría a la formalización. Y eso ayudaría a la formalización. Entonces, yo creo que simplemente por un tema de cliché, por un tema de popularidad que puede generar, que sí, que están apoyando a los pequeños y medianos empresarios, pero lo dejamos solo. ¿Cuál es la propuesta tuya con relación a eso? Que se trabaje de manera con asesoría, que pueda haber una asesoría real, donde se pueda hacer efectiva esa inversión que se esté haciendo de cara a la MIPYME. Yo te puedo dar un ejemplo. Yo he conocido personas que ha tenido acceso al crédito de la MIPYME, pero como no tiene los conocimientos necesarios, le dan el dinero y quiebra al poco tiempo, porque no tiene un tema de conocimiento empresarial. Entonces, debe ser un tema guiado. Pero yo pensaba que se estaba dando esa asesoría. No necesariamente. Se maneja muy superficial. Y cuando tú inviertes recursos, el tiempo tiene que ser acorde. O sea, tú tienes que ir acompañando a la persona en el proceso. Un diputado, un representante en el Congreso Nacional de la circunscripción que sea, aquí se ha desvirtuado en algunos aspectos que como que los diputados y en algunos casos los senadores también van al Congreso para conseguir cosas para su demarcación, y en realidad los diputados y los senadores son propulsores de leyes, controladores del gobierno también, y hay una serie, diríamos, de cosas que no tienen que ver con una circunscripción o con otra, que son muy importantes. Por ejemplo, las 3 causales del aborto, que tiene hace más de 2 años parado el Código Penal. Ese es un caso. La reforma de la seguridad social en cuanto a pensiones y en cuanto a salud. Es decir, hay un tema migratorio también en el país que se discute mucho, pero nadie propone nada, nadie dice nada, sino lo que hacen es histeria, campañas de odio. Es decir, en esos aspectos, por ejemplo, en el caso de las 3 causales, o en el caso que mencioné posteriormente, es decir, ¿cuáles podrían ser, digamos, propuestas específicas que tú harías con este tema? El tema del embarazo adolescente, que es una epidemia lo que hay en este país, de jovencitas de 12, 13, 14 años embarazadas y
ya con hijos, el tema de la educación. Hay muchas cosas que el Congreso tiene que tratar, pero que aquí los congresistas parece que van a otra cosa al Congreso. Mira, esos temas son sumamente delicados. Yo creo que el tema del aborto es un tema que debería tratarse aparte del Código Penal. Bueno, pues se ha tratado ahí. Sí, inclusive pero ha rebotado 3 veces ya. Justamente, por eso como ha rebotado 3 veces, yo entiendo que debe tratarse aparte del Código Penal. ¿Por qué? Porque eso es que no lo hagan. Le voy a decir sacarlo del Código Penal es que no lo hagan. Bueno, pero no podemos tener parado las leyes durante años. Pero no nosotros. Es el Congreso y la Presidencia que lo tiene parado. Justamente. ¿Por qué yo entiendo que debe tratarse aparte? Porque hay otras cosas del Código Penal que deberíamos actualizar, que no se han actualizado, y está frenado justamente por eso. El tema del aborto es muy delicado. ¿Por qué? Es delicado porque, dependiendo, yo estoy totalmente en contra del aborto, si es por un tema de irresponsabilidad, entiendo que eso bajo ninguna... ¿Y si te violan? Pero ahí hay un tema. Tiene esa mujer... ¿Y si el puesto pone en peligro la vida de la mujer? Justamente, por eso mismo, es un tema totalmente delicado, porque en lo personal, una mujer que ha sido violada no debería ser obligada a quedarse con un niño, que va a ser el recuerdo de todo lo que vivió. Por supuesto. Estoy totalmente en contra en ese sentido. O por ejemplo, como usted acaba de... Pero esas son las 3 causales. Esas son las 3 causales, pero abiertamente no lo quieren hacer por un tema que está relacionado con la iglesia. O sea, pero la iglesia no es el Congreso. Pero la gente en el Congreso... quieren estar bien con Dios y con el diablo. El Congreso tiene su responsabilidad y la iglesia tiene su responsabilidad. Es un tema delicado. Es un tema sumamente delicado porque es como dice Alejandro, en las 3 causales es obvio que debería de aprobarse, pero por la delicadeza del tema no es posible que nosotros sigamos, si es que no se va a aprobar, que debería, bueno, pero si no se va a aprobar, que sigamos con esto parado durante años. En el aborto tú estás en contra. Estoy en contra. En las 3 causales incluidas. Las 3 causales incluidas. No, tú dijiste que con las 3 causales sí estás a favor. Con las 3, o sea, yo estoy a favor, estaría a favor, para ser más específico, yo estaría a favor si una mujer es violada. Claro. En las 3 causales. En las 3 causales. Entonces, ahí estoy de acuerdo. Exacto. Totalmente. O sea, pero eso es lo que ha propuesto el Ejecutivo al Congreso. Los congresos... Y los curas se han dedicado a decir que lo van a excomulgar. Lo que pasa es que es difícil. Cuando un congresista típico, tradicional, de partidos tradicionales, populistas, clientelistas, quieren estar bien con Dios, con el diablo. Es una realidad. Entonces, no quieren aprobarlo ahora. Principalmente ahora. Probablemente lo aprueben más adelante, pero no lo quieren aprobar ahora por las elecciones. Claro. Entonces, mejor... No, pero tiene más de 2 años esto, dando... Más de 2, más de 4. Tiene más de 4 años. Tiene más de 4 años. Tiene más de 4 años. Porque lo primero que tendríamos que investigar, y ahí quizás el gran punto, los partidos políticos. Porque si bien... No dicen nada los partidos. Justamente, le voy a decir ahora por qué. Los diputados... Claro, por eso mismo, mira, porque no le voy a explicar ahora por qué. Porque a veces lo vemos y es por lo que aspiro a diputado. A veces lo vemos desde el punto de vista del congresista solamente no quiere aprobarlo. Los congresistas de los partidos tradicionales que tenemos nosotros ahora mismo no tienen disidencia, no tienen voz y voto. Son elegidos por el pueblo, pero son dirigidos por el partido. Si eso no está en la agenda, si eso no está en la agenda, o sea, que no tienen voz propia. No tienen voz propia. No, ni eso. ¿Qué partido lo van a dirigir a ellos? Bueno, no, Julio, ellos... En cosas esenciales. Bueno, en cosas tenemos esenciales. Que buscar en bloque, tal cosa, pero yo no conozco ni el PLD, ni el PRM, que tengan una posición. Ni el PLD, ni... ¿Cuál me falta? Ahora la Fuerza del Pueblo, que se hayan manifestado claramente sobre el tema. Porque quieren del aborto y las 3 causales, que está en toda América Latina aprobado. Una posición, es decir, la posición del partido PLD o PRM es porque esta. Quieren estar bien con los que no quieren y los que sí quieren. Eso es irresponsabilidad. Por eso que le digo, por eso que los diputados... Tenemos que ir a la pausa. Volvemos. Casi me van a dar con el dedo. Está bien. Bueno.
Bien, amigos, continuamos esta conversación con el joven Ismael, Alejandro Domínguez, iba a decir Ismael Reyes, que es miembro del Partido Demócrata Institucional, que dirige Ismael Reyes, que ha estado primero apoyando a la candidatura de Ramfi Domínguez, después Ramfi Trujillo. Ramfi Domínguez se llama. Trujillo Domínguez. Sí, Domínguez Trujillo. Sí. Que no son familia. Que no somos familia. Eso, pues, que no somos familia. No somos familia. A mí me han puesto en unos chats que el primo de Ramfi se lanza por el PDI. No. Yo soy familia de Ramfi. Posteriormente formó parte de la coalición Juntos Podemos, que apoyaba al doctor Leonel Fernández desde fuera, como el Bloque Institucional Socialdemócrata, la Fuerza Nacional Progresista, el Partido Cristiano Democrático, son varios, son como 5 creo. Sí, okay. Y ahora decidieron salirse también de Juntos Podemos e ir solo, con un candidato a la presidencia, Ismael Reyes, y bueno, en este caso, el joven aquí presente, es el candidato a diputado. Candidato a diputado por la circunscripción número 1. Yo le manifestaba en el segmento anterior de que yo entiendo que los candidatos a diputados deben de tratar las propuestas de la agenda nacional y posicionarse. Yo le puse un caso, pero ese no es el único, hay muchísimos más. Por ejemplo, aquí se hizo una reforma de la ley de tránsito, se creó una institución que se llama el Intran, pero el caos en el tránsito es igual o peor. Sí. Los resultados realmente no se ven. No sé si los hay, pero no se ven. Lo que se ve es más carros, más caos, menos control de parte de la policía de tránsito, y eso es algo que atañe por lo menos a una comisión de seguimiento del Congreso. ¿Qué hacer en ese caso? La circunscripción número 1, pienso yo que es la más afectada por el tema del caos en el tránsito. Deben crearse o no corredores especiales, eso más es municipal que congresual, pero el tema del tránsito y del tránsito urbano e interurbano, las infraestructuras para el tránsito urbano e interurbano, el tema del empleo juvenil, cómo estimular el empleo juvenil en un país donde casi el 40% o más de la juventud está sin empleo, porque aquí se mide la población económicamente activa desde los 15 años hasta los 35. En ese rango de edad hay un desempleo brutal de 40 a 45%. Entonces, son elementos, cosas muy importantes, muy concretas, que no están en la politicaría del día a día y que realmente necesitan tener propuestas frescas, yo propongo esto, yo tengo este proyecto de ley, yo tengo este proyecto de política de acción para llevarlo al Congreso. Bien, mira, en términos generales, como yo decía al principio, una de las piezas clave que nosotros vamos a trabajar está relacionada al sistema de consecuencias. Y hablamos del Intran, ¿cuál es el problema que tenemos? Nosotros tenemos muchísimas leyes, nosotros no tenemos quizás todos los ordenamientos hechos, pero no hay un cumplimiento. Entonces, el Intran dice, los camiones tienen que andar a la derecha, se van a revisar la goma, y tú ves los camiones a la izquierda, le pasas por al lado a los mismos agentes de ellos. Quizás ni lo saben. O quizás ni lo saben, la gente pero no lo paran, porque es que lamentablemente tampoco. Aquí se hacen las cosas y se sueltan. Debe haber una comisión, se tiene que trabajar, tenemos que adecentar el Congreso, no simplemente debe ser líneas partidarias. Aquí todos nosotros que seamos elegidos es para el pueblo y tenemos que trabajar en esa tesitura. Debe haber una comisión de seguimiento hacia todos los proyectos donde el Congreso está involucrado, pero un seguimiento real.
Aquí, lamentablemente, muchos de los diputados vienen a buscar simplemente los viáticos, se dejan ver. Las exoneraciones. Entonces, eso hay que cambiarlo, hay que irlo adecentando. ¿Tú crees que hay que quitar el barrilito y el cofrecito? Y todo? Mira, antes de entrar al aire, hablábamos inclusive de eso. Yo no te voy a decir que estoy en contra del barrilito, lo que sí estoy en contra de cómo lo utilizan. Se supone, y por lo cual fue creado cuando lo crearon. ¿Pero cuál es la función de eso? Ahí voy. Se supone que era para ayudas sociales a sus sectores. Y la función de un congresista es ayudar socialmente a la gente. Bueno, eso entró... No es hacer leyes. Es hacer leyes, velar por el cumplimiento, pero se entiende, como son elegidos, hay un tema populista que no te lo voy a negar, que está ahí, pero donde está el verdadero problema del barrilito es el uso que le dan. Porque al final, el uso teórico es hacia su comunidad, el uso real es hacia el mismo. Entonces, no está cumpliendo el rol por el cual fue creado, porque tampoco tiene una verificación. ¿Qué tú hiciste con ese dinero? ¿Tú no renunciarías al barrilito? Yo podría renunciar porque yo entro a la política porque yo no entro a buscar dinero. Yo entro a la política porque estoy cansado. A mí de la política no me interesa el dinero. Yo entro a la política porque es necesario. Bueno, pero es una estructura de la función pública que crea monstruos como ese, como lo del barrilito, de darle millones a un legislador que su función debe ser hacer leyes y controlar el Poder Ejecutivo y no estar repartiendo habichuela con dulce y cosas así. Mira qué pasa. Lo que pasa es que... Y canastilla. Estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué ha pasado? A la política tradicional le ha convenido tener a los pobres, por decirlo de alguna manera, siendo pobres. Porque cada 4 años van y abusan de ellos, dándole 2 o 3 pesos. Y eso es parte del clientelismo y es de lo que debe cambiar. Pero hay que combatir el clientelismo. Hay que combatirlo totalmente. Entonces hay que quitar el barrilito. Hay que quitar el barrilito. Si tienen que quitar, o lo quitan, pero ahí hay un tema de mayoría absoluta, o lo quitan, o en su defecto creamos sistemas de consecuencias regulatorios, donde usted tiene que llegar con las facturas de lo que usted hizo, usted tiene que mostrar los resultados que usted hizo, no simplemente yo gasté y una factura... Medir por resultados. Medir por resultados, porque no solamente que, o sea, te entregan 2 millones de pesos, lo gasté, ahí está esa factura y ya. No puede ser, o sea, tiene que haber una verificación, una auditoría de que tú estás haciendo con esos recursos, lo estás implementando en la sociedad, en tu sector, o lo tienes con 2 novias o 3. Porque entonces, eso es lo que ese es el problema que estamos teniendo. Claro. Una jipeta. Entonces, estamos teniendo ese tipo de problemas porque no tenemos sistemas de consecuencias. Entonces, en el tema de los jóvenes es más complejo. Porque del 40% que tú mencionas, hay un 23% que es el niní, que ni estudia ni trabaja. Entonces, es más complejo porque es un tema donde también está muy vinculado la educación y la educación del hogar. Y donde estos jóvenes entienden que es más fácil tú imitar a Bullying 47 o al Alfa que ponerte a estudiar. ¿Quién? A Bullying 47 o al Alfa. Son raperos. De lo que están ahora. En los sectores populares son... Y ganan muchísimo dinero. Que ganan Sí, muchísimo. yo sé, pero no lo conozco. Sí, pero es más fácil. O sea, es más fácil decir, yo quiero ser como Bullying 47, como el Alfa. Sin embargo, no, tú tienes que estudiar. Hay que fomentar el estudio, pero tiene que comenzar en el hogar. Pero también, en un tema que mencionamos antes, de la educación y de las adolescentes embarazadas, tiene que haber un reforzamiento en las escuelas de la educación sexual. No hay. No hay. Entonces, todavía hoy... ¿Sabes por qué no hay? No sé por qué no hay. Porque la iglesia se opone. ¿Por? La iglesia se opone. Bueno, entonces eso tenemos que cambiarlo. Si la iglesia se opone, eso hay que cambiarlo, porque mientras tanto, ¿cuántas niñas están perdiendo su futuro? Porque una niña de 16 años, o de 14, o 13 queda embarazada, se jodió socialmente. Sí, y suena fea la palabra, sí, pero es así. Sí, o sea, lamentablemente no va a Y estudiar, no va a prepararse. Perdió su vida ya. Perdió su vida, entonces tenemos que involucrarnos. Se tiene que hablar de educación sexual. Yo me sorprendo cuando hablo con jóvenes y cuando, por ejemplo, en mi propia oficina, yo me encuentro con empleadas que están embarazadas y quedan embarazadas, pero tú lo estás buscando. No. Y entonces, o sea, todos los métodos que tenemos hoy en día y todavía se siguen cometiendo ese tipo de errores. Y es por un tema de educación que debe comenzar en las escuelas, debe seguir en los hogares. Los padres no quieren hablar con sus hijos de sexualidad, tienen que hablar con sus hijos de sexualidad y tienen que entender que cuando su hija tenga relaciones sexuales o su hijo, que también no queremos hablar al hijo porque es el varón, el que él tiene el derecho absoluto de hacer lo que quiera. Entonces, hay un tema
profundo de familia que se ha perdido que hay que recuperar. Y yo estoy trabajando en ese orden, en tratar de fomentar la educación familiar. Bueno, la verdad es que eso de que los diputados o todos los candidatos que uno elige democráticamente no respondan a lo que beneficia su comodidad, sino que sea un lineamiento del partido. También yo entiendo que hay en casos que esto puede y tiene que pasar, pero que en todo sea así es muy injusto, porque entonces no es un método democrático. Y eso es lo que pasa muchas veces en todo lo que estamos diciendo, en la aprobación del aborto, en lo de la seguridad social, en apoyar a uno u otro partido también, en pasar una ley, de manera que esto hace que nos amarremos de mano. El problema de los plásticos. Es que todo tiene que ver. El problema de los parques nacionales. Todo tiene que ver con esto. Lo están mutilando. Bueno, entonces vamos a otro tema, Alejandro, y es, con vistas a las próximas elecciones, ¿cómo tú ves el panorama político? ¿Hasta cuándo pueden todavía candidatos independientes o no independientes ir como candidatos a presidentes en un partido X? Estamos también esperando como si esto aportara algo, cuando yo creo que no aporta gran cosa. Esto del candidato a la vicepresidencia, ¿qué pudiera variar con con que fulano, sutano fuese de vicepresidente a un partido dado? ¿Qué pasaría en un escenario de segunda vuelta, por ejemplo? Bien, yo creo que nosotros sí tenemos oportunidades. Bueno, la encuesta que sale hoy dice que hay segunda vuelta. Está muy cerca uno de la mayoría absoluta, pero no llega. No llega. Entonces es escenario de segunda vuelta. Exacto. En el tema personal sí creo que nosotros podemos llegar, porque básicamente tenemos que ir cambiando la política. Yo no estoy trabajando una política de clientelista. Tú como diputado, yo como diputado, llegar, yo sí porque como diputado. ¿cuántos votos tú necesitarías? En el 2016 el último diputado pasó con 7.400 y algo de votos. O sea que con 8.000 votos. Con 8.000 votos yo entiendo que se puede. Podemos apoyar con 8.000 votos los Totalmente. Que crean que Alejandro Domínguez es un buen candidato y tú podrías alcanzar. Sí, y estamos trabajando para ello, porque no es nada imposible, simplemente es trabajar con inteligencia, con estrategia y diferente a lo que hacen los partidos tradicionales. Y también acordémonos que es bueno tener un balance en lo que es el Congreso, Cámara de Diputados. Es necesario. Es muy necesario. Yo creo que del escenario del 6 de octubre sacamos algo parecido, porque ya la fuerza está dividida en tres, ya en términos de aprobaciones debe haber un poco más de rigurosidad. Y yo por esa vía entiendo que hay que buscar la democratización del Congreso. En cuanto a las presidenciales, como bien tú mencionas, sí, todavía no hay un panorama demasiado objetivo. Y voy a decir por qué. Abinader sí luce con un 45% más o menos. El candidato del gobierno anda por un 30 más o menos y Leonel por un 19. Pero hay escenarios que no sabemos todavía, de candidatos que hay que esperar febrero para ver qué posiciones toman. Pero también yo entiendo que un eje fundamental, claro y transparente, debe ser la Junta, que entiendo no se ha manejado de la mejor manera. ¿Por qué? Porque yo creo que un órgano transparente debe obviamente trabajar en transparencia. Si miramos, por ejemplo, que se pidió mucho las auditorías del voto automático, de que fuera una empresa reconocida, que se hiciera a través de la OEA. No fue así. Resulta que un 22 de diciembre, donde la gente está en festividades, tú firmas un convenio en la tarde-noche de un domingo 22 de diciembre con Alhambra. O sea, domingo 22 de diciembre tú firmas un convenio de que tú vas a una auditoría. Pero ¿dónde está lo extraño de todo? ¿Una auditoría de qué fue que firmaron? Ellos hicieron una auditoría ¿De lo que pasó? Del equipo. ¿O de los equipos? De los equipos. Sí, la auditoría forénsica no se firmó. Es que ya no tenía sentido que se hiciera. Bueno, pero porque ellos dijeron que lo iban a varios hacer. meses después. Ellos dijeron que sí que lo iban a hacer. Sí, pero si varios meses después yo sustituyo, la cadena de custodia no estaba ya, o sea, ya nadie tenía poder de eso. Yo sustituyo, ya no era algo real. Pero se buscaba eso. Ahora, un domingo 22 de diciembre tú firmas, todo el mundo en festividades, pero una empresa que tiene relaciones con una empresa local. ¿Cuál es la empresa local? Está relacionada al sobrino de Miguel Guerrero, tenía un tema relacionado. ¿Y cómo se llama el local? No recuerdo el nombre local, pero está ahí el nombre. Pero ¿dónde está lo peor del escenario? Hubo una modificación, sacan a la empresa dominicana, se queda sola,
luego de octubre para acá. La empresa española fue. La empresa española, pero licita en octubre, más o menos, por $1,5 millones. Y resulta que se le entregan en diciembre por $500,000. O sea, yo me pregunto, y el que tiene negocio tiene que hacer sus cálculos de lugar correspondiente. ¿Cómo una gente que ofrece un servicio por $1,500,000 lo puede hacer por medio? Lo puede hacer por $500,000. O sea, le descuenta un 70%. ¿Y por qué fue eso? Habría que preguntar. Entonces, son de los elementos que no dan a la ¿Ellos licitaron? Bueno, ellos participaron con 2 o 3 empresas que en ese momento dijo que No, podían. no, ellos licitaron por $1,500,000. Sí, ellos presentaron una propuesta de $1,500,000. ¿Cuándo? Después del 6 de octubre. Y esa fue la que ganó Deloitte. La que ganó Deloitte. Que después renunció. Ajá. Entonces, finalmente... ¿Se hizo otra? No se hizo otra. No se hizo, no se la dieron en diciembre por 500. Porque ellos quedaron en segundo lugar. Eso es justamente lo que he abogado. Por una transparencia, eso no se sabe. Porque donde tú firmas un domingo, donde los demás partidos no saben lo que están haciendo, porque se supone que primero, si esto es un tema democrático, yo digo, mira, licitó fulano. ¿Qué ustedes piensan? Los actores que van a estar en la contienda electoral tienen que tener algún tipo de conocimiento de lo que está haciendo o con quién se está haciendo, porque lo que se busca es la tranquilidad y que al final se acepten los resultados. Entonces, si tú quieres buscar eso, no se está dando. ¿Y cuál fue el resultado de esta? Ellos dijeron que todo estaba excelente. Esa fue la que salió y dijeron que estaba fantásticamente todo bien. Estaba perfecto. Entonces luego llega IFES, que duró aquí 2 o 3 días. Pero IFES también dice que todo está perfecto. No. IFES dice que no ha auditado y que no pueden validar el software. Y entonces, ¿por qué yo he visto que hay medios que han publicado que IFES dijo que está todo perfecto? ¿Por qué lo dicen? Sí. Por los intereses. No sé, pregunto. Porque si un medio dice una cosa, debe estar documentado. Y todo lo que sea en los medios es verdad. Pregunto, porque no lo sé. Oí esa noticia y quiero saber. No, yo creo que realmente hay mucha desinformación. Desinformación. Vivimos en una nebulosa donde hay varios... Hay gente que dice una cosa. Sí. Vivimos como en globos. Depende de los intereses de cada cual. Entonces, ¿tú crees que hay una gente que tiene en su cabeza un escenario, otra, que vivimos una desinformación totalmente. Porque estamos hablando con mira a las próximas elecciones. Entonces, si es así... Vivimos en diferentes tipos de burbujas, pero cada uno vive en una burbuja. El PLD tiene su burbuja, el PRM tiene su burbuja, la Fuerza del Pueblo tiene su burbuja y el pueblo está aparte, en otra burbuja, diferente a la de ellos tres. Pero entonces en la burbuja del pueblo se va enterando y le llegan cositas que pueden ser ciertas o no, y eso lo puede hacer concientizarse. Eso lo confunde porque también tenemos una gran parte de la población que no es académica, no tiene mayores conocimientos de discernimiento de lo que está pasando. Inclusive... ¿Cómo qué porcentaje de la población pudiera ser eso? Lo bajaron estos días, que dijeron que nada más había un 6 o un 7% de analfabetismo. Yo no lo creo. Pero es que no, una cosa es el que no sepa leer y la otra cosa es el que no entienda. No, pues... Son cosas muy diferentes. Este es un país muy politizado. La gente discute, se informa, viven oyendo programas de radio, programas de televisión, redes sociales. Yo no creo que aquí lo que falte sea interés o... No, interés hay. No, inclusive... Información tampoco. Bueno, pero lo que pasa es que la información que oímos no podemos creerla. Es que es subjetiva, la información es subjetiva, porque si yo doy... Pero yo lo que digo es que este es un pueblo muy politizado. Tú vas a otro país y no hay el nivel de politización. Sí, yo creo que sí. Porque también hay mucha gente que depende de los gobiernos. Claro. Entonces, cuando tú tienes una alta dependencia de los gobiernos, eso es muy... por una u otra razón... es populismo también. Es populismo, lógicamente, porque, por ejemplo, si tú lo quieres llevar al tema de los empleos, el gobierno no es el fuerte, es el empresario privado y el informal, que tienen el 85% de la población económicamente activa laboral. Solamente tiene un 15%, pero ¿dónde está el verdadero negocio del gobierno? ¿Quién tiene un 85%? El sector privado. El sector privado y del empleo. Solamente el 15% es del sector público. Sí. El 85% es privado. El gobierno tiene más de 600,000 empleados. Sí, pero de la población total, el 85,6%, dijo en el día pasado el CONEP, hizo un informe, es del sector privado, que está el informal y el formal. O sea, están mezclados los dos. Sí, están mezclados los dos. Están mezclados los dos. Ahora bien, ¿dónde está el verdadero populismo? El informal 50. Sí, debe andar por ahí. Debe estar por ahí. ¿Dónde está el problema? El problema está bono gas, bono luz, solidaridad. Sí. Ahí nosotros estamos importantes. ¿Tú crees que eso hay que anularlo? Hay que regularlo.
Mira, los programas de asistencia social. yo voy que debemos trabajar en cómo nosotros hacemos esas comunidades dependientes que puedan ser Sí, dependientes. pero posición. Posición. ¿Se anula o no? Hay que eliminarlo. Yo creo que hay que eliminar gran parte de eso. Hay que darle un principio y un fin. O sea, que comience y termine, aunque dure 20 años, pero que termine, no que sea abierto para toda la vida. Yo soy partidario que eso se debe eliminar. Y tú crearle sistemas independientes a la población que pueda buscarse sus recursos. Si tienes que capacitar, tú capacitas. Si Por tú eso tienes, se hace, si tú hay tienes- programas de eso también. pero no se cumple. Lo que pasa es que Que no tienen un principio y un fin. en el año 2004, cuando se creó todo el sistema de asistencia social a través del Sistema Único de Beneficiarios, que es un sistema hecho con Naciones Unidas muy profesionalmente, había una crisis social enorme. Había 1,5 millones de personas que habían entrado en la pobreza producto de la crisis financiera del 2002 al 2004. Y había realmente situaciones de emergencia grave, como está pasando en Argentina ahora. Y se creó este sistema que no solamente era para el bono gas o para el bono luz, el más importante de todo es el de la asistencia escolar. Por eso que te digo Sí, que tienen que tener un principio y a las un personas fin. en situación de pobreza extrema. El desayuno escolar. Sí. No. La ayuda que se le da extra No, por los escolares. Para que lo manden al colegio. Es decir, para que los hijos tengan claro, el que colegio le dan 700 pesos por cada niño. Sí. Y tengan controles sanitarios de vacunaciones, etcétera, etcétera. Eso se condiciona a eso. Entonces de ahí se crearon además otros como Comer es Primero, porque había una situación de emergencia alimentaria. Se creó otro que era, me acuerdo que se descubrió que el 30% de la población no tenía documentación, nada, no tenía hasta el nacimiento, no tenía cédula, no tenía, se creó uno que se llamaba Dominicanos con Nombre Propio, y ha bajado mucho el nivel de inexistencia jurídica de los ciudadanos. Tenemos que irnos a la pausa. Entonces, esos son programas que mientras haya pobreza extrema, yo creo que hay que irlo administrando. Lo que no puede estar una persona es para siempre. Eso es lo que yo me refiero. Porque entonces no tiene sentido. Que tengan porque emergencia es un momento determinado. Claro. Pero hay todavía hay mucha pobreza. Sí, ha bajado, pero hay es mucha que pobreza. El plan, Julio, tiene que ser que sea, pero ¿cómo esa persona va a salir de la pobreza con ese subsidio? Esa es la parte que no tú dices que sí. Es que más, hay alguna... hasta microempresas pueden financiar. Es lo que te digo, que sea, por ejemplo, al final hacerlo con una sosteniblemente, microempresa. económicamente Claro. independiente. Ajá, eso es lo que yo encuentro que hace falta. Yo no estoy en contra de esos programas. Eso no es lo que pero dirige la sí, vicepresidenta. se supone. Es ella Una que lo parte. dirige. Bueno, esa parte, ella tiene solidaridad, Sí, ella lo tiene maneja. una parte. Sí, y Vamos a la progresando pausa. También. Volvemos, señores. Bien, amigos, continuamos el programa en este último segmento con el aspirante a diputado por la circunscripción número 1 del Partido Democrático Institucional, PDI, Alejandro Domínguez. Que no Ya le tiene decía na- Drubal. No, sí, porque tengo la cabeza de Drubal, que es sobrino de Drubal, del fenecido Drubal Domínguez. Y que tampoco es familia de Ramfi Domínguez. Domínguez Trujillo. También Hipólito Domínguez. Bueno, Hipólito Mejía me Domínguez. dijo a mí, Ajá. me lo dijo a mí el otro día que me encontré, que ese muchacho es primo de él. ¿Cuál? Ramfi. Ah, sí, es primo de él. Y también pues Domínguez Brito. También Domínguez Brito. Sí, que son santiagueros todos Sí. ellos. Ah, Seguimos en esta conversación sobre su candidatura, lo que puede hacer un candidato a diputado, qué cosas atractivas, diríamos, estamos en este programa, oye, mira qué interesante lo que este muchacho dice.
puede plantearle al electorado, porque yo vuelvo e insisto, el diputado o el candidato a diputado debe tener propuestas específicas, propuestas de leyes, propuestas de reformas, propuestas de control de gasto gubernamental, propuestas de reforma del propio Congreso. Y esas son cosas que... Migración. Temas de migración, temas de tránsito, temas... Todo. Penal, etcétera, etcétera. A todas las cosas que agobian. Por ejemplo, ahora hay un problema muy serio con la incursión de intereses privados en los parques nacionales. No solo en el del este, que se está discutiendo ahora, el Cotubanamá, que aparentemente se han depredado ya más de 250.000 metros cuadrados, sino también en el Parque Nacional Jaragua, en el sur, y en muchos otros que hasta se están sembrando aguacate. Y a propósito del aguacate. A propósito, exacto. Yo pienso que si no hay un equilibrio entre la conservación de los recursos naturales y de los parques nacionales, que son la base del equilibrio del país, el tema de los plásticos. Aquí ahora aquí ha salido una cosa rarísima, y es una asociación de los fabricantes de plástico en contra del plástico. Digo, pero ¿cómo la cosa? Bueno, tú sabes. ¿Tú no la viste? Un IBI, un IVA. Tú sabes que cuando yo vendo refresco, hago otra para tener el balance. Sí, pero bueno. En fin, ¿cuál sería tu agenda en el Congreso de ser electo? Bueno, como le mencioné al inicio, sistema de consecuencias. ¿Qué yo propongo ahí inicialmente? Sumatoria de pena. Cuando me refiero a sumatoria de pena, es que no solamente deben haber 30 años ante... Pero los que no cometemos delitos como yo. Bueno, voy para ahí. No tengo que ver con eso de sumatoria de pena. Usted viene entrando en viene entrando en la tercera parte, que la voy a hablar ahora. No, y además, el que me asalta a mí, yo no tengo que ver con el delito, pero ese está suelto y vuelve y vuelve. Ahí justamente lo voy a llevar. ¿Hace cuánto usted no camina en un lugar, en una calle normal? 15 minutos. ¿Qué cantidad caminó? 3 cuadras. ¿En serio? Sí. Lo felicito. Es una persona muy valiente. Camino muchísimo y nunca ni siquiera he visto un asalto. Pero tú sabes qué pasa, que a los hombres casi no lo asaltan. ¿Por qué? Porque no andan con una cartera. ¿Y yo que soy gay? Bueno, pero ¿por qué no andas con tu carterita, mi amigo gay? ¿Por qué no andas? Yo te aseguro que te hubieran asaltado. Mira, el tema de los sistemas de consecuencias la cartera es lo que yo quiero. Pero el tema de los sistemas de consecuencias nos afecta a todos. Porque la delincuencia y delincuencia... Claro. Hay delincuencia de común, blanco, hay todo tipo de delincuencia. En lo personal a mí sí me han asaltado. A mí también. A mí me han puesto un revólver 38 en la cintura. Yo no camino. Quizá era de plástico. No era de plástico, no, brillaba muchísimo. Y el otro le decía, quémalo. Y yo, no, pero llévatelo todo lo que usted quiera llevar, llévatelo. Tú quieres la cadena, toma la cadena. ¿Quieres y con cuchillo también. Entonces, ¿pero por qué? Porque yo lo denuncio, a lo mejor una cámara lo agarra, claro, pero dura 3 meses. Mira, 3 meses y sale. Miren eso. En ese caso, hay un sistema de videovigilancia muy eficiente, muy eficiente, que está presente en Londres, que está presente, la gente ahora piensa más en China. Pero no, los ingleses fueron primero que los chinos. Los chinos tienen 180 millones de cámaras. Sí. Es decir, por donde tú te muevas, en cualquier cuadrante, está... Y ahora lo van a reconocer por facial. reconocimiento facial. Lo están haciendo. Lo están reconociendo. Tiene reconocimiento facial. Pero el tema es el siguiente. Ese es un sistema. Por ejemplo, cuando hubo la crisis esta del turismo, yo no entiendo cómo el pasillo de un hotel no tiene cámara. Bueno, salvo que a lo mejor... Eso tiene que ser mandatorio, obligatorio. Por eso ellos se tratan de escudar por un tema de privacidad. Sí. No. Una cosa es dentro de la habitación. Ahí no. Evidentemente, ahí está la absoluta privacidad. Pero las zonas comunes, los pasillos, las áreas comunes... Sí, pero hay veces que no quieren. Pero por un tema es que quieran o no quieran, nosotros estamos obligados a preservar la seguridad de esa gente. Es cierto. Bueno, lo que pasa... Porque si hubiera habido una cámara... Toda la especulación que hubo de que fue un empleado que le dio una golpiza o que si fue el marido, todo eso se hubiera resuelto. Sí, también. Ante esa situación sí,
pero se supone que La videovigilancia y la iluminación de las calles fundamental. son fundamentales. Fundamentales. No Y debe aquí haber calle vivimos en oscura. una ciudad oscura y sin vigilancia. videovigilancia. Sin Claro. O muy poca, Porque justamente, para ser justo. Sí, muy porque poco, justamente sí. y volvemos a la falta de sistema de consecuencias. Sí. La seguridad que usted tiene que proveérsela. A nosotros, los ciudadanos, no tenemos seguridad. Porque lamentablemente, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el sector turístico zona colonial, está Politur, con horario de oficina. No. A las 5 de la tarde no hay. no. A las 6 no hay Politur. Hay que ser justo. Yo he pasado a las 1 de la mañana y he visto a Politur por ahí dando vueltas. No, en zona colonial después de las 6 de la tarde solamente hay Politur en el Alcázar de Colón donde están los bares. Después tú no ves un Politur. No. Yo soy de zona colonial, estoy todos los días en zona colonial en la calle Arzobispo Porte, o sea, en el ¿Tú vives centro, allá? sí, en el centro de zona colonial. Y yo le digo que Ha nosotros bajado teníamos- los asaltos en la zona colonial. Sí, lo que se muchísimo. están robando muchos retrovisores. ¿Eh? Los retrovisores se están llevando ahora. Muchos. ¿Tú Pero es quieres por que lo seamos mismo. que en Suiza? No, pero es por lo mismo, por los sistemas de consecuencias, porque a mí me robaron el retrovisor. Yo tengo cámara. Lo que necesita la Pero- ciudad antigua, la ciudad colonial, es limpieza, ordenamiento de la disposición de la basura y el recogido, iluminación y meter todo eso alambre para abajo de la tierra. Y parqueo. Y Y parqueo. parqueo. Y parqueo Lo que no más tiene. importante. Y zonas peatonales. Bueno, las tiendas. Yo haría otras más peatonales. Bueno, pero los parqueos primero. Pero porque parqueo. No vamos a El gran poder. Pero que problema- vayan a pie la No, gente. pero la gente no va. Se nos acabó el Van a ir, tiempo, van a ir. Alejandro. Bueno, cuando haya parqueos y cuando haya más iluminación y más Yo haría la limpieza, Hosto y porque a la veces Meriño el entera peatonal. El Conde uno, porque no es que no la recogen, para ser justo, es que la gente Y la echa Isabel mucha la basura. Católica. Y por Educación, la no hay noche educación, no hay eso educación. parece... Mira, las damas, Isabel la Católica, Hosto, peatonales. Ajá, pero ¿Y por cómo cuál no llega va- ahí? por- Y por cuál Azul va a subir? Pomeriño. ¿Y por cuál ¿Y cómo va a no subir? llega? Pues tú llegas a un punto, No, ahí hay un parqueo no estamos y hay preparados trencitos para que te tanto. lleven. No estamos acostumbrados No, para no tanto. creo No todavía. estamos Yo- preparados. ¿Cómo que no? Demasiadas Ah, calles peatonales. no creo. Nosotros nunca estamos preparados para nada. No, puede ponerse otra peatonal. Por ejemplo, Las Damas, que es una calle tan bella. Es muy bonita la dama. Pudiera ser una calle peatonal. tan bella. Yo Pudiera- creo que esa ¿Para qué pudiera... está lleno de carros eso? Por eso, esa pudiera ser peatonal. Pero antes necesitamos parqueo, señores. Porque si no, la gente va a dejar de ir. Acuérdese que el Transporte Conde... público. Ah, pero... Y la inseguridad. Qué inteligente. No. tuyo. Transporte público. Y la inseguridad. Ah, ¿Eh? la Y la seguridad. inseguridad. Claro. No hay inseguridad en la zona rural. No, todavía Hay inseguridad, hay inseguridad. hay. No, Hay menos. Hay pero menos que antes, pero hay hay inseguridad. menos, pero hay. No, Alejandro, ahí mucha hay que suerte. ser justo. Sí, hay Ha menos, mejorado ha mucho. mejorado. Nos Gracias, falta mucho. Alejandro, Gracias a ustedes por estar permitirme aquí. estar Alejandro aquí. Domínguez, candidato a diputado por el PDI, por Partido Democrático institucional, por Distrito Nacional, circunscripción número 1. Hasta mañana, amigos.